Buenas tardes, los tres mosqueteros nuevamente aparecen en escena para comentar con María Luisa Villanueva Márquez la experiencia que le tocó vivir en tiempo reciente. Me voy a permitir leer, antes de cederle la palabra a María Luisa, agradeciendo la compañía aquí de señora esposa de Miguel Gómez y el compañero Miguel Gómez. Y empieza así: nunca más. Sí, era invierno. La blanca nieve cubría con escarchas las frágiles hojas del campo y las flores salpicadas por el fresco rocío eran acariciadas suavemente por oleadas de aire de las montañas. Mientras mi vida hasta ahí, ordinaria, se perdía en el tobogán del tiempo. Sí, en aquella fecha, manos invisibles, corazones enfermos, mentes extraviadas, hombres sin principio ni moral, carentes de humanidad, ajenos al respeto de sus pares, arrebataban pedazos de mi existencia. Sí, fueron 4 días en que perdí la noción del tiempo, en donde no supe ni siquiera en dónde estaba vendada, amordazada, sujetada de las manos, en los que la única ventana a mi realidad era el trinar inocente, limpio y alegre de los pajarillos del campo, ajenos a la miseria humana. Sí, fue así que conocí que puede haber, que existen de hecho en los sótanos de la justicia una crueldad indiferente al dolor, brutalmente indescriptible, de quienes se solazan y disfrutan del daño, de la zozobra, del llanto de otros. Sí, en aquella esquina del tiempo, sin saber por qué, sin conocer los cargos en mi contra, sin tener un átomo de culpa, sin darme derecho a ser escuchada, sin más nada que la fuerza del poder, se ahogó mi protesta legítima, se impuso mi detención arbitraria. Aferrada a la esperanza, no imaginé que aquel incidente en apariencia menor, tal vez fruto de mi descuido, quizá broma de mal gusto, habría de ser letal para mis sueños de mocedad, de realizarme como mujer de bien, de ser madre a carta cabal. Ante el juez de la causa, supe que me acusaban de forma grave, porque había atentado, se dijo, contra la libertad de una persona a la que hasta ese momento nunca tuve a la vista, en lugares y parajes cuya existencia desconocía, en fechas y circunstancias que me eran ajenas. No obstante, tuve fe en la alta magistratura y en la imagen que aún tenía del juzgador, a quien situaba como sabio, virtuoso y justo, alejado del mal e inclinado al bien, ajeno a las bajas pasiones del mundo, cuya ciencia y conciencia no lo harían partícipe del error y del abuso. Ese ideal de suyo razonable, lo mínimo en quien espera justicia, se estrelló con la realidad cuando, agotado el proceso de mi causa, fui llamada a barandilla para escuchar la augusta determinación, culpable del delito, y condenada a pasar media vida en prisión, condenada de forma injusta, contra toda evidencia y verdad. Fue ahí donde perdí la inocencia, apenas podía creer el exabrupto. ¿De qué servían al juzgador la inteligencia, la prosapia de su ciencia, las luces de la razón, si al final de cuentas era embaucado por el error? Atrás quedaban aquellas calles polvorientas de mi pueblo que tantas veces caminé en mi infancia, que tantas otras corrí divertida ya cuando mamá me llevaba a la escuela, ya cuando perseguía las mariposas de alas multicolores de la primavera o aquellas comadrejas que parecían sonreír inalcanzables. También quedaban en el abandono de pronto 2 tesoros míos, mi propia esencia, 2 hijos cuyo apartamento brusco de mi lado, a la edad muy temprana, significó, qué duda cabe, el golpe más bárbaro y cruel,
despiadado y ruin que me hayan propinado jamás. Nunca he llorado tanto, jamás he conocido dolor más vivo que no es físico, sino en el alma, sino cuando recordaba nostálgica las tiernas sonrisas de mis hijos, sus incipientes pasos, sus primeros juegos, sus entresílabos al decirme «ma». Al evocarlos en la distancia, me era imposible mantener la calma, carecía de fuerza, mantenerme en pie, me ahogaba el dolor que corroía las fibras más íntimas de mi ser, y sin más testigos que el último rayo del atardecer o la tenue luz de la luna, lloraba robando a la noche sus largas horas. Cuántas veces desde el rincón de mi soledad suspiré la libertad de las aves, de esos pajarillos que, ajenos al vaivén del mundo, todas las mañanas antes del amanecer acudían a mi ventana arrancando un nuevo día, y anhelé para mí la libertad del aire, y envidié la luna que, altiva y sin ataduras, dispersa por el mundo el brillo de su luz. ¿Qué tienes que platicarnos, María Luisa? Todo esto que es